para acercarse a Dios, aún aquella mujer que era una prostituta que había sido desechada, y cuando encontró que Jesús llegó a un lugar, entró y tomó su perfume más caro, que era su tesoro, era lo mejor que tenía, y se fue y se postró delante de Jesús y lavó sus pies, porque un principio de un agradecido es que siempre da lo mejor. El agradecido no escatima, el agradecido siempre en su corazón tiene el deseo de dar lo mejor. Entonces, por eso nosotros decimos que estamos agradecidos con Dios muchas veces, pero la pregunta en esta mañana es: ¿será que mis acciones realmente están mostrando que estoy agradecido con Dios? Volvamos más para acá. ¿Será que realmente he sido agradecido con aquellas personas que han estado conmigo? Hay personas que se caracterizan por ser agradecidos. Fíjese que el concepto de agradecimiento, dice el diccionario, que es aquella persona que nunca olvida un favor. Es aquella persona que nunca se olvida de aquel que le tendió la mano en el momento que más lo necesitó. Y el concepto del que no es agradecido, podríamos decir, no sé si existe la palabra, pero el mal agradecido es aquel que rápido olvida de aquel que le dio la mano en el momento difícil. Y hoy en día vivimos en un mundo donde hay personas que se caracterizan por ser mal agradecidos. Encontramos hijos que han sido mal agradecidos con aquellos padres que han entregado su vida, que han dado todo por sus hijos, que se han limitado para que sus hijos tengan lo mejor. En esta semana alguien me decía, en calidad de broma o molestando en un lugar cuando estoy con él, me decía: siempre te he admirado algo, me decía él, porque yo andaba con ropa de vestir, de trabajar, perdón, andaba todo sucito, ahí venía a trabajar, y él me dijo: a mí me gusta que aunque vos andes sucios, tus hijos siempre andan nítidos, andan buena ropa, buenos zapatos. Es que la mayoría de padres somos así. Dígame usted si no es así. Uno como padre quiere que sus hijos anden intachables, porque el hijo es el orgullo de uno, no dice: este es mi hijo. Y entonces, pero nos encontramos en una sociedad donde habemos hijos que somos mal agradecidos. Nos encontramos en una sociedad donde hay personas que utilizan a Dios en algunos momentos, porque se acercan a Dios cuando tienen una necesidad, pero cuando la necesidad fue suplida, entonces se alejan de Dios y apartan a Dios de su vida. Pero como Dios es tan bueno, por eso cantaba esta canción: su fidelidad siempre nos va a perseguir, Dios siempre va a estar de nuestro lado, porque cuando Él da una palabra, Él la cumple. Y entonces Dios ha dicho que nos va a bendecir, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y entonces en esta mañana yo le decía al Señor, ayer que estaba estudiando: ¿realmente estoy siendo agradecido yo? ¿Realmente me he vuelto un hijo agradecido o estoy siendo desagradecido? Porque hay algunas características que se reflejan en aquella persona que ha dejado de ser agradecida. Por eso encontramos al rey David escribiendo en los Salmos, ya vamos a pasar a la palabra, diciendo, escribiendo inspirado por el Espíritu, porque él sabía que en el camino de la vida, en algún momento nosotros nos íbamos a olvidar de los beneficios, nos íbamos a olvidar de lo que Dios ha hecho. Hoy encontramos personas que se han vuelto materialistas. Yo no he venido a señalarle, a juzgar a nadie, sino que Dios me dijo: dile a la iglesia que tienen que ser agradecidos. Dile a la iglesia que lo que tienen le pertenece a mí, que ellos son administradores. Y entonces yo viendo y llegué a la conclusión que la mayoría de nosotros como seres humanos tenemos una característica: somos rápidos a olvidar las cosas positivas, pero no olvidamos las cosas negativas. Fíjese que hay personas que no pueden olvidar cuando alguien les ha hecho un daño, pero sí es fácil que olviden cuando alguien les ha bendecido o les ha ayudado en un momento difícil. Y uno hace una encuesta y uno puede ir al hospital y usted puede preguntarle a toda la gente que trabaja en el hospital: ¿cuántos de los que han llegado alguna vez en el hospital han regresado a darle gracias por su atención? Pero si encontramos una cantidad de personas que si van al hospital a poner quejas, a reclamar. Yo no estoy defendiendo ninguna institución, lo que estoy poniendo es un ejemplo. Nosotros como humanos, humanamente no somos agradecidos. Humanamente siempre estamos en desacuerdo. Humanamente siempre nos olvidamos de aquel que nos tendió la mano. Los viejitos decían en el tiempo antiguo: uno hasta de las piedras puede necesitar en el camino. ¿Y cuántos sustos nos hemos llevado nosotros con personas que conocimos en un lugar y que Dios los ha llevado a una dimensión poderosa?
Y personas a las que nosotros ayudamos. Por eso la Biblia dice que Dios no se queda con nada, que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Aún un vaso de agua que tú hayas sembrado, Dios lo tiene anotado. Y como Él es Dios y Él no se olvida de las cosas, entonces Dios hablándome me decía: dile a la iglesia que en estos 6 meses voy a bendecirlos, pero que sean agradecidos. Dios nos va a bendecir en estos 6 meses del año. Si usted no se preocupe. La gente está hablando de que todo sube, de que no hay trabajo, pero Dios me dijo: no, dile a la iglesia que la iglesia está en mis manos, que ellos son mis hijos y que yo soy su provisión. Y si Él pudo sostener al pueblo, a su pueblo en el desierto, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Pero hay un principio que debemos de marcar que se llama agradecimiento. El que no es agradecido puede reflejarlo en su corazón. Fíjese que olvida los favores, olvida a las personas. Fíjese que una de las principales características de estas personas es que no disfrutan lo que tienen. Entonces las personas que no son agradecidas no disfrutan lo que tienen y se han olvidado de los beneficios de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Como están enfocados en lo que no tienen, no disfrutan de lo que tienen. Hay gente que usted los ve que nunca tienen felicidad, si se le puede llamar felicidad, porque el que decide si es feliz o no es uno. Eso es algo en el corazón. ¿Ya? Entonces hay personas que siempre están anhelando, y no es malo anhelar, pero yo digo, nosotros debemos de disfrutar y gozarnos y ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Sí, hay personas que tienen una frustración en el corazón. Quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos y vamos a leer en el capítulo 103 de los Salmos, que va a aparecer en la pantalla. Y es un mensaje que David, yo digo, en un momento está hablando David, un rey, un hombre poderoso. No está hablando de una persona que estaba en limitantes económicas, está hablando de un hombre poderoso. Está hablando de un hombre que tenía todo lo que él quería. Pero en el camino David se da cuenta que su corazón se está desviando, que su alma se está desviando y que se está volviendo malagradecido, que está empezando a pensar en su corazón que lo que está logrando es por sus fuerzas y por su esfuerzo, que está amando más las cosas materiales que amar a Dios, porque hay gente que dice esto es mío, cuando debemos de entender que la Biblia dice que el hombre no puede recibir nada si no le viene de la mano de Dios. Te tengo una noticia: nada es tuyo, todo le pertenece a Dios. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y un día vamos a presentar cuentas delante de Dios de lo que Dios nos dio. Y David dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, lea conmigo, y no ninguno de sus beneficios. Sigue diciendo David: ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como... Hermano, cuando uno lee esa palabra, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué éramos nosotros sin Dios? Regresémonos para atrás un poquito. Nos volvemos malagradecidos cuando nos olvidamos de donde Dios nos encontró. Y David en aquel momento, yo digo que vino a su mente y dijo: Señor, ¿qué me está pasando? Me estoy olvidando que cuando mi familia me había desechado, cuando estaba cuidando cabras, cuando nadie me tomaba en cuenta, tú sí me tomaste en cuenta. Y aquel día el sacerdote llegó a mi casa y dijo: hasta que no venga aquel que está olvidado, no vamos a cenar. ¿Cómo a David se le iba a olvidar de que Dios se había acordado de él? ¿Sabe? Hay personas en esta mañana que tienen que recordarse que Dios se acordó de ustedes cuando todos les habían dejado, cuando todos se habían hecho de allá para allá. Dios dijo: lo vil y lo menospreciado he escogido yo para avergonzar a los sabios. Aunque la gente diga que tú no puedes, Dios te dice en esta mañana que tú eres su hijo amado, que tú eres su hija amada, en quien Él tiene complacencia. Así que si te has olvidado de dónde Dios te sacó, si te has olvidado de dónde Dios te rescató, yo no puedo olvidarlo. Tenía 13 años cuando Cristo llegó a mi casa. Mi papá era un alcohólico con un cáncer en el páncreas y en el hígado. Mi madre una mujer enferma, viviendo en miseria. Y un día Jesucristo
se apareció al camino y cambió todo. Sanó a mi padre, sanó a mi madre, sanó nuestra vida. Fíjense que yo tenía una confusión en mi mente, porque yo nunca había compartido con mi papá. Pasé más de un año, la última temporada, que yo no hablaba con mi papá, y vivíamos en el mismo, no digo casa, en el mismo cuarto, porque un cuarto era el que vivíamos, porque mi papá todos los días llegaba tomado, y cuando yo me despertaba él estaba dormido. Yo me iba a la escuela, cuando regresaba él no estaba, él regresaba a medianoche. ¿Y cómo es eso de que un día para otro yo veo llegar a mi papá a las 5 de la tarde sobrio y cambiado? ¿Y cómo yo voy a venir a decir, cómo se me va a olvidar a mí de dónde Dios nos sacó, de lo que Dios ha hecho? Por eso a mí, yo siempre he dicho, a nadie me va a contar historias. El evangelio para mí no es historia, el evangelio para mí no es religión. ¿Sabe qué? El evangelio es poder de Dios, poder transformador. ¿Sabe? El evangelio es poder sanador. El problema es que cuando tomamos una religión, el problema es que nos han enseñado una religión, y por eso nos volvemos malagradecidos, y por eso nos olvidamos de Dios, porque una religión es repetitiva. Hay gente que cree que con llegar a la iglesia el domingo o el jueves son cristianos nominales, son personas que llegan a una iglesia, que dan un diezmo, una ofrenda cuando quieren, pero nunca se involucran en nada. Por eso te vengo a decir en esta mañana que una de las maneras de mostrar gratitud es sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me vengas a decir que estás agradecido con Dios si tú no te involucras en nada. Hay gente que nunca se involucra. Y entonces David aquel día dice, no, yo esto lo voy a dejar escrito. Mi alma tiene que bendecir a Dios todos los días de mi vida. No se tiene que olvidar que primero me perdonó, que me sacó de donde estaba, que me ha sanado. ¿Cuántos venimos a Cristo enfermos? Y no del cuerpo, del corazón. Porque aquí hay mucha gente que aparentemente se ve sana en su cuerpo, pero el corazón, que solo Dios lo conoce, le garantizo que la mayoría de los que estamos aquí, si nos hicieran un electrocardiograma y en ese electrocardiograma pudiera salir un diagnóstico de cómo está nuestro corazón, la mayoría tenemos un corazón herido. En nuestro corazón hay rencor, en nuestro corazón hay malos deseos, en nuestro corazón hay envidia. Y no estoy hablando de la gente que está afuera, que no conoce a Cristo, estoy hablando de los que conocemos a Jesús. Pero en esta mañana el Espíritu Santo tiene que transformar nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que hacerte recordar dónde estabas tú, quién eras tú y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú no te olvidas de eso, eres una persona agradecida. Y tengo algunas características. Yo le dije, Señor, enséñame a identificar cómo José Córdoba se vuelve malagradecido. ¿Cuáles son esos pasos que yo voy dando cuando como dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo, me voy volviendo un malagradecido? Sin querer queriendo estoy teniendo actitudes que no me benefician. Y el primero es, una persona que no agradece se va a acercar a ti o se va a acercar a Dios solo en el momento de la necesidad. Hay personajes en nuestra vida que desde que usted los ve venir, usted dice, algún problema tiene. ¿Le pasa o no le pasa? Desde que usted lo ve llegar, o viene a prestarme o viene a pedirme. Pero cuando ya resuelven su problema, se olvidan. Cuando ya resuelven su necesidad, yo le decía eso, la iglesia está llena de eso. Y yo no quiero herir sus susceptibilidades en esta mañana, pero hay gente que yo los voy a llegar a esta iglesia y yo sé que vienen a la iglesia porque tienen un problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios soluciona el problema, ya no los vuelvo a ver. Se fueron. Ahí van a regresar. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y nos vamos como pródigos. Ya resolvimos. ¿Qué importa lo que sucede? Y fíjese que en la Biblia hay una historia que nos muestra el porcentaje de cuántos realmente somos agradecidos. Yo me asusté en esto. Fíjese que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante, del 11 al 17, hay una historia, usted la puede leer. Jesús pasó por una aldea y se encuentra a 10 leprosos, 10 enfermos. Y esos 10 enfermos se acercan a Jesús. Yo se lo estoy parafaseando, la cita está ahí. Y le dicen, Jesús, sánanos, porque el que está enfermo quiere ser sano. Amén.
¿Cuántos tienen una enfermedad en esta mañana? ¿Todos estamos sanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una necesidad en esta mañana? Sí, tenemos una necesidad económica, un problema familiar. Y uno viene a la casa de Dios con una esperanza. En aquel entonces ellos encontraron a Jesús y le dijeron: Maestro Jesús, sánanos, queremos ser sanos, tenemos una lepra que es una maldición, somos desechados por el ser humano, la gente no quiere nada con nosotros, nos han hecho hasta una ciudad especial, porque así es el mundo te enmarca, el mundo te desecha. Y entonces cuando tú tienes la oportunidad de que Jesucristo pase por tu lado o por tu casa o por tu zona y tú le dices: Dios, sáname, ellos le dijeron: sáname, sánanos. Y Dios les da una orientación, Jesús les da una orientación, y mientras ellos van caminando, o sea, esto me enseña a mí que la vida es un proceso y que a veces las cosas no van a suceder en nuestro momento, sino en el tiempo de Dios. Y entonces la actitud de ellos era: o obedecemos a Jesús o nos quedamos aquí. Pero ellos decidieron obedecer, tuvieron obediencia y empezaron a caminar, y en el camino dice la Biblia que todos fueron sanos. O sea que si tú necesitas un milagro de Dios, podría ser que ahorita Dios no lo haga, pero que en el camino a tu casa Dios sea tu provisión. Todo está en el hecho de creerle a Dios. Fíjese que el jueves tuvimos un servicio y al final una administración bien fuerte, y empezamos a ungir y a hacer algo que Dios nos dijo. Y dijimos: Dios va a hacer milagros de provisión. Y oramos por los empresarios que estaban ese día, oramos por los negocios. Y una hermana pasó y oramos por ella. Y al siguiente día en la mañana me escribe, me dice: hermano, gracias por la palabra. Yo le dije: no, la gloria es de Dios. Pero me dijo: ¿sabe qué? Dios hace milagros. Y entonces ella tiene un negocio que vende comida. Y entonces me dijo: yo llegué al servicio y iba cargada porque tenía una deuda que tengo que pagar hoy al mediodía. Eso fue al siguiente día. Y yo estuve orando y le dije: Señor, ¿cómo me vas a proveer? Y al final del servicio, cuando usted dijo que pasáramos para que nos ungieran a los que teníamos negocio, tuve la intención de no pasar, pero hubo algo que me dijo: hazlo, y pasé. Oramos, me vine bendecida, sin carga en mi corazón, entendiendo y esperando en Dios. ¿Sabe qué pasó? En la mañana, cuando me desperté y encendí mi teléfono, había un mensaje de un cliente pidiéndome 165 platos de comida para un evento al mediodía. Y la necesidad que yo tenía, Dios la proveyó. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Dios puede ser que haga el milagro en este momento, pero si tú caminas, la Biblia no dice cuántos días caminaron estos leprosos, dice que sí caminaron. Y en el camino Dios los sanó. Pero lo que estamos estudiando hoy es que de los 10, dice la porción, si usted lo lee más adelante, de los 10, ¿cuántos regresaron? 1. El 1% del ser humano es agradecido. El 90% se le olvida rápido las cosas. Y Jesús dice: solo 1 regresó, y no de mi pueblo. ¿Y sabe qué Dios me dijo? Hay gente que, aunque no me profesan como su Dios o como su Padre, son más agradecidos que muchos de los que sí dicen que son mis hijos. Porque eso me hizo un clic. ¿Por qué Jesús no dijo 1 regresó ya? No, y dijo: regresó 1 y aún no es ni del pueblo. O sea, regresó 1 a decir: gracias porque me sanaste, gracias porque hiciste el milagro. Y cuando empiezo a evaluar, pero si a este yo no lo conozco, ¿y dónde están los otros que iban con vos? ¿A dónde está la otra gente que vino con vos cuando tenían la necesidad? Solo 1 regresó a agradecerle a Jesús. ¿Sabe? La mayoría de nosotros nos olvidamos de los beneficios que Dios ha hecho con nuestra vida. Debemos de ser transparentes hoy en esta mañana. Usted debe de hacerse una autoevaluación. Yo me la hice ayer en la tarde y le dije: realmente, Señor, yo me he olvidado de los beneficios que tú has hecho a mi vida. ¿Sabes por qué? Cuando se olvida uno de los beneficios, cuando empezamos a poner excusas para buscar a Dios, cuando hay cosas que son más importantes que Dios, ahí me estoy volviendo malagradecido. Cuando hay cosas que ocupan el primer lugar antes que Dios, porque Dios no puede reclamar, pero en el momento de tu situación, de tu enfermedad, tú sí fuiste el primer lugar para Dios. Dios no dijo: en este momento no tengo tiempo para ti. Tú dijiste: clama a mí, yo te
responderé. Yo clamé a Dios, Dios me sanó, Dios me libertó. Y entonces Dios me dice, el problema de muchos es que a veces nos vamos volviendo sin gratitud en el corazón y no nos damos cuenta. Y es una llamada a reflexión a mi vida, porque dije, Señor, uno regresó. Te pregunto, ¿cuántas veces has regresado a darle gracias a alguien porque te ha hecho un favor? ¿Cuántas veces has tomado una provisión, una bendición para llevar a alguien que en un momento difícil te bendijo? No importa si está o no en abundancia, es la actitud, porque una actitud marca la diferencia. Hay gente que vive de títulos, de posiciones y posesiones. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir de actitudes. Que nuestro testimonio pueda reflejar realmente que estamos agradecidos con Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a que sean personas agradecidas. Que nuestros hijos entiendan que aunque hay alguien en nuestro hogar que nos ayuda, que presta un servicio, no es menos ni más que nadie, porque delante de Dios todos somos iguales. Que el hecho que alguien me ayude a mí y que yo le pague, porque yo he llegado a lugares donde hay una persona que hace algo y se enmarca, y discúlpeme y perdóneme si se va a molestar conmigo. Pero yo incluso me he sentido hasta mal a veces cuando llego a lugares y hay personas que hasta un uniforme le ponen, porque para mí eso es como denigrante. Yo digo, delante de Dios todos somos iguales. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, porque somos un solo cuerpo. Y entonces uno regresó. Yo le decía, Señor, yo quiero ser de ese que regresó a darte gracias. Sabes, hermano, no te olvides de los beneficios de Dios. Es tiempo de que te acerques a Dios. No solo en el momento de la angustia, no solo en el momento de la necesidad. Hay que acercarse a Dios en el momento cuando Dios nos está bendiciendo también. No te olvides de Dios. Y más allá, no le prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Mire, porque hay gente, así somos los humanos. Cuando estamos en la necesidad le decimos al que nos va a prestar, no te preocupes, que solo que me caiga el dinero y yo te pago. No te preocupes, yo voy a cumplir. Si eso lo hacemos con el humano que estamos viendo, y después la solución es cambiar de calle, porque ya viene aquel que me prestó y como no le pagué. Si lo malo no es deber, lo malo es no pagar. Ya, no me quiero meter mucho ahí. Seamos agradecidos. Otra característica de la persona que no es agradecida, y Dios me decía, Primera de Tesalonicenses 5:18. Quiero que lea conmigo este versículo. Primera de Tesalonicenses. Dad gracias a Dios. ¿En qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gente que no es agradecida no disfruta lo que tiene. Y eso es algo que uno lo puede ver a kilómetros. Hay gente que Dios los ha bendecido, pero nunca están conformes, siempre quieren más. Hay gente que Dios les da algo y dicen, sí, está bueno, pero yo hubiera querido algo mejor, ¿sabes? Hay gente, nos hemos olvidado de la gracia de Dios, que el hecho de tener salud es un milagro. El hecho de tener 2 piernas, hermano, el hecho de tener un cuerpo completo, es para estar todos los días de rodillas diciéndole al Señor, gracias Dios. El hecho de tener una casa, el hecho de tener una familia. Yo decía de los padres, el hecho de tener un esposo es una bendición. Aleluya, mire, qué bendición son los esposos aquí. Sí, hermano. Hay mujeres que tienen que luchar en la vida solas. Y mira, Dios te ha dado la bendición de tener un hombre a la par tuya. Tal vez no es el mejor, pero es el que Dios te dio y tienes que darle gracias a Dios por lo que tienes. Sí. Hay hijos que no disfrutan lo que, a veces papá hace un esfuerzo por darte algo y entonces, sí, tan bonito, pero yo quería tal cosa. Y no hay peor, hay dolor en el corazón cuando tú le llevas algo a alguien y esperas una actitud de gratitud, hermano, y lo que te sale, está buena la comida, pero le faltó tal cosa. Malagradecidos. Mira lo que me regaló el hermano, lo voy a hacer a la... Malagradecidos. Fíjese que hay gente, que hay personas que les regalan, que ni abren los regalos.
Porque ellos humanamente ya calcularon y dijeron, ah. ¿Sabe qué hace? El malagradecido es selectivo, porque invita a sus actividades a los que él cree que le van a llevar buenas cosas. Y uno empieza a calcular y uno se lleva después unas grandes sorpresas, porque uno como humano ve lo de afuera, no ve lo de adentro. Y nosotros tenemos un principio, y lo hemos dicho: una iglesia no se construye con gente de dinero, se construye con gente generosa. Porque tú puedes tener mucho, pero si no hay generosidad en tu corazón. Fíjese que hay gente que se identifica por su generosidad. Pero entonces yo lo que te quiero decir en esta mañana: dale gracias a Dios por todo, hermano. Si hoy al mediodía te toca comerte un gallo pinto con queso, dale gracias a Dios, brother. Podría ser que en la noche alguien te lleve un buen pescado, dale gracias a Dios. Sí, la Biblia dice así, que si en lo poco somos fieles, Dios en lo mucho. Sí, Dios nos va a poner. Si hoy al final no te puedes subir en un vehículo porque no lo tienes y vas en un pepano, dale gracias a Dios, brother. Te aseguro que vas más tranquilo que los que van en los carros. Porque el que va en el carro va nervioso por si le sale la policía. Y si es en moto, peor, porque un montón andan sin casco o no andan papeles. O podría ser que tú veas a alguien ahí en un carro y que ande con la lucecita roja ya de la gasolina. Pero usted se sube su pepano, paga su pepano y va tranquilo. Ya, lo que pasa es que uno tiene que entender: si tú no le das gracias a Dios por lo que Dios te ha dado hoy, Dios no te va a dar nada más. Porque eso es así. Cuando tú seas agradecido con lo que tienes, Dios te va a bendecir más. Cuando tú le agradezcas a Dios por el esposo que tienes, Dios te lo va a cambiar y lo va a hacer un mejor hombre. Cuando tú seas agradecido con la esposa que Dios te ha dado, Dios te la va a cambiar y te la va a hacer una mejor sujeta, una mujer sujeta que te va a bendecir. Tal vez se te cumple el sueño que dice el pastor en el libro que él escribe, que se llama El sueño de todo hombre. ¿Usted sabe cuál es el sueño de todo hombre? Llegar a mandar en su casa. Sí, hermano. Es el sueño de todo hombre. Aquí no vengan con historia los varones, me voy a salir de ese punto. Entonces, hermano, dile al que tienes a la par: disfruta de lo que tienes. O sea, yo hablaba con una hermana hace un momento. Hace algunos días su hermano pasó a la presencia de Dios y ella me decía: cuando uno no está preparado para eso. Y dice ella: si yo hubiera sabido, hubiera ido a abrazar a mi hermano, porque uno, sabes, el día para bendecir, abrazar y amar a la persona que tienes a la par es el día de hoy. Hoy disfruta lo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy, hermano. Dios nos ha dado tanto. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos. Yo ayer en la tarde recibí una noticia y lo tenemos en oración, y voy a orar hoy por ese niño, un niño de 7 años que le acaban de detectar un linfoma cerca de su corazón. El martes lo van a operar y está cerca de su corazón, puede tocar su corazón. Entonces a veces nosotros queremos llegar hasta ese punto para agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Dale gracias a Dios porque hoy tienes hijos que están sanos, que están contigo aquí. Dale gracias a Dios porque hoy estás en la casa de Dios y no estás en un hospital cuidando a alguien que se esté muriendo, hermano. Sí. ¿Qué le pasa al humano que se olvida de los beneficios de Dios? ¿Qué nos pasa como iglesia? Que nos hemos olvidado de la misericordia de Dios para nuestra vida, porque estamos enfocados en aquello que no hemos tenido. Enfoquémonos en lo que Dios hoy nos ha dado. Enfócate en la bendición que Dios hoy te ha dado, porque mañana Dios te va a bendecir más y Él te irá dando más conforme sea tu corazón, hermano. Disfruta lo que tienes, hombre. Disfruta lo que tienes. Yo no estoy diciendo que sea malo querer tener mejores cosas. Lo que estoy diciendo es que Dios no te las va a dar mientras no disfrutas lo que tienes hoy. Si quieres un mejor vehículo, empieza a disfrutar de lo que tienes y Dios te va a bendecir con un mejor vehículo. Pero si estás reclamando con lo que Dios te ha dado, Dios dice: si con lo poquito que le he dado solo vive reclamando, ¿para qué le voy a dar más? Pero si Dios mira que tú disfrutas lo que tienes, Dios te seguirá bendiciendo. Amén. Una característica más que quiero ver es que las personas que no son agradecidas tienen un espíritu de soberbia y se sienten superiores a los demás. El Evangelio de San Lucas 18, del 9 al 14, se relata una historia
de un publicano y un fariseo, un religioso y un hombre inmundo para ellos supuestamente. Y este hombre empieza a decir, el fariseo, gracias porque yo diezmo, y empieza a llenar su currículum. El que no es agradecido presenta su currículum, quiere que la gente se dé cuenta de lo que hace. Y este hombre empieza a decir, gracias Señor. No sé si tenemos la cita, San Lucas 18, 9, 14, si no usted anótela. Y él decía, gracias porque yo no soy como aquel. Y el otro decía, Señor, sé propicio a mi pecador. La persona que no es agradecida siempre se siente superior que los demás. Por eso es que todo lo que los demás hacen nunca está bien. Por eso cuando llegan a un lugar y les dan de comer, dice, está buena la comida, pero le faltó esto. Está buena la comida, pero miren el plato que la dieron. Nunca quedas bien. Con una persona que es malagradecida, nunca vas a quedar bien, brother. Hagas lo que hagas, siempre le va a encontrar un detalle. Pero el que es agradecido no está viendo lo que tú estás haciendo, sino la actitud. El día miércoles, no, el martes, tuve que ir a dejar a mi hermana que ya regresaba a su ciudad de origen, a donde vive, ahí en Estados Unidos. Y cuando venía de regreso, llegué a una gasolinera y una de las llantas le faltaba aire. Entonces me parqué en una de las bombas y le dije a un muchacho, ¿tienen aire? Sí, ahí hay aire, me dijo. Bueno, y yo me fui a parquear. Pero otro que estaba a la par, me vio. Y en eso yo lo vi que dejó lo que estaba haciendo y se fue. Me dijo, no se preocupe, me dijo, yo le voy a echar aire a las llantas. Y entonces me gustó su actitud. ¿Sabe qué provocó eso? Provocó un acto de generosidad en mi corazón. Porque yo dije, no, yo no me puedo ir de este lugar sin dejarle una ofrenda a este brother. Porque su actitud marcó la diferencia. Ya, porque aquel me dijo, no, ahí, anda, echa aire ahí. Pero el otro yo ni le estaba diciendo, sino que llegó y con su actitud marcó la diferencia. Y cuando le di la ofrenda, así la hice enfrente del que tuvo la mala actitud, para enseñarle que una actitud marca una diferencia. Porque hay cosas que a veces no nos piden a nosotros, que las podemos hacer, y cuando estamos agradecidos, las hacemos sin que nadie las pida. Aquellos hijos que no nos necesitan decir tienes que lavar o limpiar algo, sino que como acto de gratitud nace de nuestro corazón decirle un día a papá y a mamá, siéntese, yo voy a limpiar la casa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Gloria a Dios por los amenes de los hijos. Pero bueno, esa es parte de la gratitud. Hermano, no te engañes, el que está a la par es igual a ti y vale la sangre de Cristo. Que tú tengas una posición diferente a la mía, ya es negociación de Dios. Pero delante de Dios todos nosotros somos iguales. Hay gente que puede tener miles de miles, pero no se puede dar el lujo de estar aquí sudando un montón, mira, eliminando toxinas. Hay gente que reclama. Ya estamos orando porque Dios nos va a dar un sistema para climatizar este lugar en el nombre de Jesús. Pero después los demás van a reclamar, van a decir, eso está muy frío, ahora hay que traer chaqueta, porque así somos los humanos. El que no es agradecido siempre reclama. Pero bueno, dejemos a los malagradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana en este lugar? Dile al que tienes a la par, yo estoy agradecido con Dios porque Él es bueno. Dile, yo estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de conocerte, de tenerte como amigo. Hasta tener amigos es una bendición, hermano. El agradecido, lo primero que lo identifica es que ha entendido que lo que tiene le pertenece a Dios. Por eso no está pegado a su corazón. Porque el que no es agradecido es una persona mezquina. Nunca comparte, nunca tiene, nunca da. Porque todo es para él. Pero el que es agradecido ha entendido que lo que tiene le pertenece a Dios. Y Dios dice que Dios da semilla al que siembra. ¿Sabe qué dice Dios? Echa tu pan sobre las aguas y en el tiempo lo vas a recoger. ¿Sabe qué dice Dios? Que lo que nosotros hoy sembramos como padre, nuestros hijos mañana lo van a cosechar. Sí, eso dice Dios. Yo soy un testimonio de eso. Yo voy a muchos lugares donde a mí no me conocen, pero me dicen, ¿quién es su papá? Mi papá se llama Roger Córdoba, pase adelante. Aquí las puertas están abiertas. Yo no sembré, yo estoy cosechando. Entonces, cuando yo entiendo que lo que tengo le pertenece a Dios, entonces hay gente que le pide a Dios cosas y ahí es donde le digo,
que no nos metamos en problemas con Dios. Hay gente que viene y le dice al Señor: Señor, dame un vehículo. Cuando tenga el vehículo, ya nadie va a pedir ray en la iglesia, va a aparecer taxi allá afuera, esperando que la gente salga para darle ray. Cuando Dios les da el vehículo, si mucho, tal vez regresan a la iglesia. Y segundo, son los primeros que se van antes de que termine el culto. Pues no le quieren dar ray a nadie. Sí. Mano, si Dios te va a dar algo, no le prometas nada a Dios, hombre. ¿Por qué tienes que venirle a decir a Dios: si tú me das, yo te doy? Dios no necesita nada. Dios quiere actos de generosidad en nuestro corazón. Cuando tú entiendes que lo que tú tienes le pertenece al Señor, tú lo pones a la disposición de Dios. No estoy diciendo que somos malos administradores. O sea, tenemos que entender que uno, cuando siembra, debe de pedirle a Dios discernimiento en qué tierra voy a sembrar. Mucha gente se ha frustrado en esta vida porque se han dedicado a sembrar en tierras que Dios no les dijo que sembraran. El agricultor, cuando va a sembrar algo, primero prepara la tierra. Nosotros tenemos que estudiar y ver en qué persona queremos servir, en qué persona queremos ayudar. Como iglesia, muchas veces han venido peticiones de ayuda, y antes nuestro corazón se desbordaba, pero ahora no. Ahora sí seguimos sirviendo, pero hemos aprendido a estudiar la tierra donde vamos a sembrar. No porque querramos cosechar, porque la cosecha viene de Dios y la palabra de Dios se cumple, pero que Dios nos tiene que dar la sabiduría para saber dónde podemos sembrar, dónde hay necesidad realmente, porque a veces hay personas que en este mundo aprovechan las circunstancias que están viviendo para poder obtener un recurso. Ahora, yo le hablo, mi pregunta en esta mañana es: ¿usted realmente ha entendido que lo que tiene le pertenece a Dios? No me conteste. Bueno, nosotros en la iglesia todos decimos amén. Piénselo. ¿Realmente lo que yo tengo le pertenece a Dios? ¿Quién es el dueño de lo que yo tengo? ¿Dios o yo? Realmente, cuando Dios me ha pedido algo, yo, sin reclamarle, sin decir no, yo le he dicho: Dios, aquí está. Porque ¿quién era yo sin ti? ¿Dónde estaba yo sin ti? Todo lo que tengo es ganancia. Hay una canción que dice: todo se lo debo a Él, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y por eso David aquel día dice: ay, Dios mío, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. David, que no se te olvide que tú eras un simple cuidador de cabras y ovejas, que estabas allá, que ni tu familia te tomaba en cuenta, ni tus padres se acordaban de ti, pero un día Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se acordó de ti, sacó tu vida del anonimato y te puso en un lugar de bendición. Eso es lo que la iglesia no tiene que olvidar. Eso es lo que yo no tengo que olvidar. Que un día en mi casa había un hombre enfermo de cáncer, que había una mujer enferma, que había necesidad y limitación, pero un día Jesucristo llegó a nuestro hogar, cambió por completo la atmósfera de nuestra casa, sanó a mi padre, sanó a mi madre, empezó a prosperarnos y hoy nos tiene sirviéndole. ¿Cómo voy a olvidar yo los beneficios que Dios ha traído a mi vida? Yo te digo en esta mañana: no olvides los beneficios que Dios ha traído a tu vida. ¿Dónde estarías tú si no fuera por Dios, hermano? Esta semana inauguramos el negocio de Luis Carlos, y un día estuvimos hablando con Luis en una situación que pasó, y entonces me permito hablar porque es amigo mío, y me decía: Luis, ¿sabes qué? Me dijo él: yo ya le entregué eso a Dios, porque me acordé que yo sin Dios no tenía nada. Y cómo le cuesta acordarse a uno que cómo éramos nosotros sin Dios. Que no se te olvide a dónde Dios tuvo que llegar para sacarte. Entonces, mira, una característica del que es agradecido: permanece siempre en su lugar. Job capítulo 1, verso 1, empieza a narrar la vida de Job. Pero en el verso 20 y 21, podemos ir al verso 20, por favor. Dice que Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró su cabeza, que era señal de humillación, y se postró en tierra y adoró. Y esto, mano, esto tiene que ser un rema en nuestra vida. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Uno lee esto, pero esto es profundo. Fíjese que el que es agradecido permanece siempre en la presencia de Dios, en las buenas y en las malas. Así como dice en el matrimonio: hasta que la muerte, en las buenas
en las malas, en salud y enfermedad. Porque cuando estás en salud y en abundancia, los amigos abundan. Pero cuando estás en enfermedad o en dificultad, realmente te das cuenta quiénes eran tus amigos. Mi abuelito decía, los verdaderos amigos son los que te visitan en el hospital y en la cárcel. Eso decía mi abuelito, y era sabio. Y entonces, Job, si usted lee el capítulo 1, un hombre poderoso, no está hablando de una persona que no tenía recursos, dice que era el hombre más pudiente córdobas o $4. Está hablando de una persona poderosa que en un día lo perdió todo. Job entendía que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Y en vez de irse a pelear al mundo, en vez de irse de la casa de Dios a pelear allá y decir, no, si yo traté de buscar a Dios y cuando más busqué a Dios me fue peor, todo empezó a cambiar, en vez de ir mejorando, todo empezó a venir para atrás, porque hay procesos que nosotros no entendemos, hay situaciones que no entendemos, pero la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, que la leve tribulación que estamos pasando hoy no será mayor que la bendición que Dios tiene para nosotros. Job entendía, yo sé que lo que tengo le pertenece a Dios, si Él se lo llevó, yo me voy a postrar, voy a adorarle a Dios. Aquí estoy, Señor, dándote gracias. Reconozco que yo vine a este mundo sin nada y así me iré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y sigue diciendo que Job se mantuvo y no pecó, se mantuvo en la casa de Dios, se mantuvo buscando su presencia, porque aquel que es agradecido sabe que en el proceso que está pasando hoy solo lo está Dios edificando para la bendición que vendrá mañana, porque más adelante encontramos a Job siendo un hombre próspero. Dios le duplicó todo lo que tenía, porque Dios es así. A veces Dios solo quiere probar nuestro corazón. Aquella persona que es agradecida, hermano, va a estar contigo en las buenas y las malas. Una esposa agradecida está con su esposo a la par aún en el momento más difícil y le dice, no importa, aunque todos te dejen, yo estoy aquí. Unos hijos agradecidos están a la par de papá y mamá en el momento de la dificultad, porque es fácil estar en casa de alegría, pero qué difícil es estar en casa de luto. ¿Sabes qué? Si tú realmente eres agradecido, permanece en el lugar que Dios te ha dado. Si Dios te trajo a esta casa, aquí en esta casa todos somos humanos, cometemos errores. Tal vez alguien no te ha tomado en cuenta, pero Él ya te tomó en cuenta allá en el sacrificio de la cruz del Calvario. Y como decía alguien, tal vez alguien te dijo que te vaya bien, pues si te sacan por esta puerta, métete por aquella otra puerta, porque si Dios te trajo aquí es porque Él tiene un propósito contigo. Y si estás agradecido con Dios, aunque pase lo que pase, vas a permanecer fiel en lo que Dios te ha dado. No importa si todos me dejan, no importa si lo pierdo todo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar, yo te voy a dar la gloria, porque es fácil alabar a Dios cuando nos está yendo bien, pero qué difícil es acercarnos a Dios cuando las cosas no caminan como nosotros queremos. Así que yo te animo en esta mañana a que permanezcas fiel. ¿Sabe? Una persona agradecida disfruta de lo que tiene, manifiesta madurez y acepta la voluntad de Dios. ¿Sabes cuando tú disfrutas lo que tienes? Cuando tú aceptas la voluntad de Dios. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, no te estás quejando. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, tú le dices, gracias, Señor, porque esta es tu voluntad. Gracias, Señor, porque esta es tu voluntad. Y Él dice, yo tengo planes buenos, agradables y perfectos para ti. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros no podemos ver en lo sobrenatural. El humano se deja llevar por lo que ve, por lo que toca. Pero en las cosas de Dios no funcionan así. Las cosas de Dios funcionan en lo sobrenatural. Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros queremos actuar por lo que estamos viendo, pero qué difícil es actuar cuando se nos da una palabra y no estamos viendo el milagro, pero Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo soy tu provisión.
yo soy tu sanador, yo voy delante de ti. Pero entonces es difícil como humanos. ¿Por qué? Porque queremos caminar por lo que vemos. Pero yo te digo en esta mañana, cuando la iglesia empieza a caminar por lo que no ve, cuando la iglesia le cree, cuando la iglesia, yo lo decía hace un momento y lo he declarado, yo sé que estamos en un calor fuerte, pero yo ya he declarado que Dios nos va a dar un sistema de climatización aquí en la iglesia. Yo no lo estoy viendo, pero sé que el Espíritu Santo va a dar los recursos y que pronto lo vamos a tener en este lugar. Muchos de ustedes tal vez lo van a creer cuando ya estén aquí, pero ese es el problema suyo. Yo le creo a Dios aunque no lo vea. Yo le creo al Señor porque Él ha dado una palabra. Cuando Dios te da una palabra, Él la va a cumplir. Y Él nos dijo este año, cosas que ustedes no han visto van a empezar a ver, cosas que no han escuchado van a empezar a escuchar. Pero Dios nos pidió dos cosas: fidelidad y búsqueda. Y nos cuesta ser fieles a Dios y nos cuesta buscar su presencia. La otra semana tenemos nuestra semana de oración. Toda la semana vamos a estar orando. Toda la semana vamos a estar buscando su presencia. Y Dios va a hacer milagros. Cuesta buscar a Dios. ¿Quién dijo que es fácil buscar a Dios? Buscar a Dios significa llevarle la contraria al mundo. Y mucha gente dice que el mundo no ofrece nada. Mentira. El mundo ofrece cosas que son agradables, pero son momentáneas. Las que Dios ofrece son permanentes. Eso dice la Biblia. Así que yo te animo a que tú no te muevas de donde estás, a que te mantengas fiel. Y quiero ir terminando. El agradecido es leal. Qué difícil es conseguir personas leales. Es difícil hoy tener personas que uno pueda confiarles cualquier cosa. La persona que es leal está con uno hasta el final. Y estaba leyendo la vida de Pedro y de los discípulos de Jesús. El único que estuvo con Jesús hasta el final fue Pedro. Aunque en la última etapa de su vida estuvo de lejos. Aunque muchos dicen Pedro negó a Jesús. Pero yo le pregunto a usted, ¿dónde estaban los otros 10? Porque sabemos que Judas se había ido a esconder y lo que pasó con él. Pero Pedro se arriesgó. Fíjese que aquel que es agradecido es leal y se arriesga con uno. Aunque por dentro vaya diciendo, este es loco, esto no va a funcionar. Pero se arriesga y dice, bueno, yo voy con vos. Fíjese que la esposa agradecida, aunque muchas veces no esté de acuerdo con lo que está haciendo el esposo, se arriesga a seguirle la corriente. Y no le dice al esposo, vos sos loco, esto no va a funcionar. Por eso siempre no, le dice, vamos. Si Dios te dijo, Él nos va a respaldar. Y qué bonito es caminar con una persona, uno con una persona que es leal, ¿verdad? Qué bonito que usted pueda dormir, estar con una persona que saber que le va a cubrir las espaldas. Una persona que no te va a dejar, que aunque todos te abandonen, Él siempre te va a estar cubriendo las espaldas. El que es agradecido siempre está ahí. El que es agradecido, ¿sabe dónde están los agradecidos? Son aquellos que todos tus cumpleaños, aunque sea una llamadita, te echan. Son aquellos que no te llaman solo el día de fiesta, sino que en un día que tú no esperas, aunque sea un texto, te mandan. Son aquellos que no aparecen cuando hay banquete. Son aquellos que aparecen cuando hay necesidad. Y son aquellos que aparecen cuando hay dificultades, no para irse a sentar, sino para decirte, aquí estoy con vos. ¿Qué necesitas que haga? Si necesitas un vehículo y yo lo tengo, ahí está la orden. Y entonces uno se siente realmente respaldado. Dios quiere que su iglesia sea agradecida. Yo diría, el que te acompañó en tu proceso tiene el derecho de celebrar tu victoria. ¿Sí? Para comer mieles hay que matar leones. El que te acompañó en tu proceso tiene el derecho de celebrar con vos la victoria que Dios te va a dar. Aquellos que estuvieron contigo
aquellos que nunca te dejaron, aquellos que estaban con vos cuando salías a comprar una libra de clavo para venderla, como decía Ruth ese día. Yo no sé quiénes son. Esos son los que tienen derecho a celebrar tu victoria, ¿sí? Aquellos que estuvieron contigo cuando estuviste enfermo, aquellos que llegaron al hospital que tal vez no los dejaron entrar, pero le dijeron a tu familiar, aunque sea este jugo le traje a la persona. Aquellos que un día llegaron en el momento difícil. Hay llamadas que son cruciales, y por eso le decía que a veces Dios pone cosas en nuestro corazón y uno dice, no, ¿por qué lo voy a hacer? Y a veces Dios te ha puesto en la mente y en tu corazón, llama a Julano, escríbele a Julano, hazlo, hermano. Una llamada marca la diferencia. Un abrazo, una palabra marca la diferencia. Analiza tu vida. Es importante que nos autoevaluemos en este día, que hay actitudes o frutos que han dejado de fluir en nuestra vida porque hemos perdido el agradecimiento, hemos dejado de servir, hemos dejado de alabar a Dios, nos hemos olvidado del necesitado, nos hemos dedicado a acaparar solo para mí. La gratitud se manifiesta, mi hermano. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces nos desconectamos por lo venidero, porque a veces nos desconectamos porque estamos enfocados en lo que viene y no en lo que estamos viviendo. Hay gente que solo está pensando en el futuro y está dejando escapar el presente. Hay padres que se están enfocando en el futuro de sus hijos, pero no se han enfocado en el presente de sus hijos. Sí. Hay padres que dicen, es que yo trabajo día y noche para que mi hijo en su futuro no le falte. ¿Quién te garantiza a ti? ¿Quién te garantiza a ti? Enfócate en el presente de tus hijos, para que mañana no estés llorando como hoy muchos lo hacen. Yo no estoy diciendo que sea malo enfocarse en dejar un recurso para los hijos. Yo decía aquí en el altar, en el tiempo antiguo, la bendición que los hijos perseguían era la bendición del padre, la bendición sacerdotal. Los bienes materiales eran secundarios. Y hoy muchos padres hemos cometido el error, y digo padres, que nos enfocamos en crear un capital que no está mal, para dejarle, supuestamente nosotros creemos que estamos dejando garantizado un futuro para nuestros hijos. ¿Sabe cómo garantizamos el futuro de nuestros hijos? Sembrando la palabra de Dios. ¿Sabes cómo tú garantizas el futuro de tu hijo? Dedicándole tiempo. ¿Sabes cuándo tú le agregas valor a tu hijo? Cuando tu hijo sabe que él es más importante que cualquier, discúlpenme la palabra, no están grabando, no la puedo decir. Cuando su hijo se da cuenta que él es más importante que cualquier traste viejo o chunche viejo que usted tenga. Cuando tu hijo se da cuenta que tú no te limitas para darle a él algo. Cuando tu hijo se da cuenta que no importa cerrar un día el negocio, porque ese día se lo dedico a mi hijo. ¿Sabes cuándo tendrás una mujer agradecida, mi hermano? Mi hermana, ¿cuándo tendrás una mujer agradecida? Cuando tu esposa sepa que ella es más importante que todo lo demás. Primero Dios y después la familia. Cuando tu mujer se sienta valorizada. Cuando tu esposa cometa un error y tú no te levantes para señalarle el error, sino para decirle, no te preocupes, vamos a seguir adelante. ¿Sabe cuándo vamos a tener a padres o esposos agradecidos? Cuando hayan familias que sean leales, que los amen, que los respeten, que los acompañen en este camino que se llama vida. Yo decía, Señor, la humanidad, ¿sabe por qué hay mucha necesidad en el mundo? Porque somos malagradecidos. ¿Sabe por qué hay mucha necesidad a nuestro alrededor? Porque nos hemos olvidado de dónde venimos.
¿Sí? Hay gente que se le ha olvidado de dónde vienen. Tienen falta de identidad. Y creen que porque ahora Dios los ha bendecido, las cosas han cambiado. No. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. La generosidad es la mayor muestra de gratitud. No estoy hablando de dar un montón, estoy hablando generosidad. Muchos de nosotros preferimos tener nuestros clósetes atascados de zapatos y ropa que ni usamos, cuando hay un montón de gente que no tienen ni qué ponerse. Ayer se visitó ese lugar 75 niños y vamos a empezar a trabajar con estos niños. Estamos haciendo lo de la cajita de los niños, que hoy se está reuniendo los que son socios. A fin de año queremos llevar de 200 a 300 cajitas a 300 niños que no tienen una familia que les pueda dar un regalo, pero vamos a llegar como iglesia, no como José o como Pedro, no, la iglesia, representantes de Jesucristo. Tal vez tu familia no tiene para bendecirte, pero hay una iglesia generosa, agradecida, que no se olvida del necesitado. Sí, pero eso no solo se dice, se tiene que mostrar. Y ojalá que este viernes hayamos en este lugar hijos agradecidos, que bendigamos a papá, hijos agradecidos, que nos despojemos de algo, de lo que amamos, porque sabes, la gratitud no se muestra cuando uno da sobras, porque hay gente que lo que da son sobras. Por eso Jesús aquel día le dijo a los discípulos: de verdad les digo que esta mujer ha echado más que todos ellos, y ella solo había echado 2 blancas. Y aquellos, como eran humanos, ¿verdad?, le dijeron: Jesús, vos estás loco, no sabes de matemática, ¿no viste que estos han echado por saco lo que traen? Es que una cosa es dar de lo que te sobra y otra cosa es dar lo mejor de ti. Cuando tú eres agradecido, tú das lo mejor de ti. Cuando tú eres agradecido y vas a regalar algo, no buscas lo que los demás no quieren. Tú buscas, ¿sabes qué dice la Biblia? Como quieres que hagan para ti, así haz con los demás. ¿Qué te quiero compartir en esta mañana? Van subiendo los músicos, por favor. Lo que a ti te gusta que te regalen, eso regala. Y ahí sigamos.